Bienvenidos al canal, mirad lo que os traigo hoy. ¿Veis? Esto es un sistema de riego en profundidad que veremos a continuación en detalle y que se llama DRS. Me lo comentó un amigo, investigué un poco a ver si me podía servir, si para las paulonias sería útil, barato, y digo, bueno, me hago con unos cuantos, lo pruebo y si va bien hago un vídeo, porque lo mismo a la gente le interesa y bueno, aquí estoy. Os voy a hacer una breve introducción para que así a lo largo del vídeo lo podáis entender todo mejor. Si oís ruidos de fondo como motosierras y cosas así, pues bueno, es que estamos en el campo, no se puede evitar. Espero que se oiga bien y ya está. Bueno, en resumidas cuentas, esto es un DRS. ¿Qué significa? DRS significa dispositivo de riego subterráneo. ¿Qué hace este dispositivo? Pues lo que hace es pasar un sistema de goteo convencional como este a un sistema de goteo en profundidad. Vamos a ver cuáles son sus partes. Esto es el tapón, esto el anillo compresor y esto el vaso. No tiene nada más, ya está. ¿Cómo va el tema? Pues aquí está el gotero, aquí se hace un agujero más ancho que esto, luego aquí se pone un tubo como este, de esta medida, un cacho que tengáis por casa. Siempre tenemos sobrantes de manguera, ¿no? De manguera de esta. Vamos a suponer que todo eso ya está y ya está en el agujero. Tranquilos que luego vamos a pasar a la acción y lo vamos a ver todo. Esto es la parte visual, lo que queda fuera. ¿Qué va a pasar a continuación? Cogemos la manguera, la ponemos aquí, cogemos el anillo compresor, lo ponemos, ya está, y el tapón. Y ya está, no hay que hacer nada más. A partir de ese momento el agua pasa por ahí, entra y va donde tiene que ir, donde están las raíces. En un sistema de riego convencional el agua se queda en la superficie y hasta que llega a las raíces puede haber un espacio así. ¿Qué pasa en ese espacio? Pues tenemos ahí una humedad muerta que solo sirve para que gran parte de ella la evapore el sol, las altas temperaturas, y la otra parte se la coma la hierba. Empiece a salir hierba, esa hierba tan molesta que siempre decimos, es que no sé qué hacer con la hierba. Pues bueno, esta es una manera de que el agua vaya donde tiene que ir y arriba, al estar seco, no crece la hierba porque las semillas de la hierba no germinan. Luego, más cosas, más ventajas. Además, este sistema es compatible con goteros internos. ¿Qué son los goteros internos? Voy a girar un poco la cámara para que lo veáis. Mirad, esto es un gotero interno que viene así preinstalado de fábrica. Cuando se compra la manguera ya van instalados. Entonces, algunos diréis, pero yo con estos goteros ¿puedo también poner el dispositivo DRS? Pues claro, mirad. Ya está puesto. Ahora se pone el anillo compresor. Ya está. Se enrosca y listo. Ya lo tenemos. Bueno, más cositas que os voy a contar. Como hay gente que tiene instalación de goteo de 20 milímetros de diámetro, pues existe también para esa medida. ¿Veis? La diferencia es esta. El hueco por donde pasa la manguera, aquí es más ancho y aquí más estrecho. Creo que se aprecia bien, ¿no? Por lo demás es todo igual. El que tenga de 20, pues este, y el que tenga de 16 como yo, este. Una cosa para que la tengáis en cuenta. Si os fijáis, el anillo compresor aquí tiene huecos de diferentes medidas. Esto es, por ejemplo, si estamos usando dispositivo de 16, pues lógicamente para aprisionar la manguera usaremos este. Fijaos muy bien, ¿vale?
Si estáis usando el de 20, pues acordaos de darle la vuelta. Es que es fácil equivocarse. A lo mejor no os dais cuenta y ponéis el que no es. Por ejemplo, ponéis el pequeño y no va bien. Entonces, es para que lo sepáis. Ahora está viniendo agua, así que se verá bien. Veréis cómo es el funcionamiento. No se ve bien porque el gotero es negro, pero bueno, lo sacaré. Nos vamos a mojar si no me aparto. Este es el soporte. ¿Veis cómo sale agua? Lo voy a sacar un poco. ¿Veis? Este es el gotero que va ahí dentro. Su soporte para que vaya presionado y no se salga agua, bien tapado y a funcionar. ¿Qué os parece? Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos llegando a la última parte del vídeo y os comento unos consejos y unas ventajas. Pero antes de seguir, como sé que me vais a preguntar en los comentarios, ¿y eso? ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde se consigue? Y tal. Pues bien, no os preocupéis. En la descripción del vídeo tenéis un enlace con la información necesaria. Luego, por otra parte, si queréis ver más información, gente que lo tiene, pues por ahí arriba os dejo un enlace al canal de YouTube de la marca y ahí lo tenéis todo. Bueno, vamos con el primer consejo. Para los que no tengáis el taladro este que hemos visto antes para hacer los agujeros, pues no os preocupéis, porque con un hierro y una maza se hace perfectamente. Cuesta un poquito más, pero se hace. Y lo vamos a ver. Y fijaos. Ahora hacemos así y ensanchamos un poco. Hombre, no es igual que el taladro, pero se puede hacer. Si no tenéis un hierro por casa como este o similar, siempre podéis ir a un almacén de materiales para la construcción y comprar una varilla. Creo que las venden por metros, no es caro y os puede servir. Y relacionado con la anchura del hoyo, pues deciros eso, que el hoyo debe de ser unos milímetros más ancho que el tubo. El tubo debe de entrar holgado, no puede entrar forzado, no puede entrar arrastrando tierra ni nada de eso. El tubo debe de entrar holgado. Más cosas. Si el tubo mide 25 centímetros, el hoyo tiene que tener por lo menos 40 centímetros. Si es un suelo compacto con mal drenaje, no tengáis miedo de profundizar. Si tiene 70, mejor que 60. Por último, y no menos importante, como se suele decir, acordaros de cortar el tubo de esta manera. ¿Veis? Así es mucho mejor, hay más superficie. Al estar así y tener esta forma, es más difícil
que en el supuesto caso de acumularse tierra se pudiera atascar. No suele pasar, pero si tomamos medidas, mucho mejor. Bueno, vamos con las ventajas. Como os he dicho al principio, se ahorra mucho agua, porque esa agua muerta que queda arriba en un sistema de goteo convencional está abajo, está toda aprovechada. Y no solo el agua, sino el fertilizante, muy importante también. Y directamente relacionado con el agua está el riego. ¿Qué pasa con el riego? Pues que en adelante los riegos pueden ser más frecuentes, pero más cortos, o de la misma duración, pero en días alternos, con lo cual eso se va a ver reflejado en la factura. Y ya llegando al final, y seguro que me dejo cosas, está el tema de las raíces. ¿Qué pasa con las raíces? Pues lo que pasa es que al estar el agua abajo, las raíces se redirigen hacia ella. Un árbol, sea paulonia o sea lo que sea, en donde las raíces suben a la superficie, es más débil que un árbol donde las raíces van hacia abajo. Es decir, se crea una buena estructura de raíces, haciendo que las paulonias sean más fuertes y resistan mejor a los vientos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Disculpad el sonido del vídeo, sé que no ha sido el mejor, pero el viento no ha parado estos días, así que es lo que hay. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darme un me gusta, que eso siempre ayuda. Y no olvidéis suscribiros, van a venir muchas cosas interesantes. Estoy haciendo muchos vídeos relacionados con el ahorro del agua y eso nos concierne a todos.